Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Cada vez que iba a trabajar, Amalia se decía literalmente a sí misma que tuviera paciencia, sin darse cuenta de lo larga que podía llegar a ser la pesadilla. Hasta hace poco, había trabajado felizmente como enfermera en uno de los departamentos quirúrgicos del hospital de la ciudad. Desde niña, sabía en qué se convertiría de mayor y tras licenciarse en medicina, se sumergió de lleno en su nueva profesión. Trabajaba día y noche, aceptando cualquier horario o turno. No lo hacía tanto por el dinero, que por supuesto necesitaba, como por el placer de hacer lo que le gustaba. Los pacientes de la planta solo querían que ella les pusiera una inyección o un goteo. Decían que lo hacía como una maga. Eso habría estado bien, pero desde el orfanato, Amalia no toleraba las injusticias ni las mentiras. El hecho era que el jefe del departamento donde ella trabajaba engañaba regularmente a los pacientes, hacía conclusiones y prescripciones infundadas. Su objetivo era sacar a los pacientes el máximo dinero posible. Amalia, que procedía de una aldea pobre y apartada, vio que muchas personas tenían que reunir una comida para el camino, para presentarle ante la lumbrera local. Cuando oyó a Luis Perea, el nombre del gerente, pintar un panorama desolador de una chica frágil que había acudido con su anciana madre, decidió buscar justicia. Graduada con un diploma rojo, tenía buenas perspectivas y sabía que en esta situación se podría prescribir un tratamiento mucho más asequible, y la enfermedad en sí no era tan peligrosa como la habían descrito. Podía oír a la niña, conteniendo las lágrimas, tranquilizar a su madre. «Todo irá bien, mamá. Encontraremos el dinero y te pondrás bien». La niña se sentó en un banco del pasillo y se echó a llorar. Aquello fue el colmo de la paciencia de la enfermera, que en ese momento se puso en el lugar de aquella pobre niña. Amalia esperó a que el médico saliera después de su ronda y se acercó. Con voz tranquila pero decidida comenzó: «Luis Perea, comprenda que esta familia, evidentemente, no tiene dinero para el tratamiento que usted ha prescrito. No lo necesitan». Por un momento, se sintió desconcertado por esta insolencia, pero luego le contestó literalmente con un siseo: «Canta, ¿qué te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Vuelve a tu asiento y haz tu trabajo». A partir de ese día, se desató el infierno en el hospital para Amalia. Temía ir a trabajar y no sabía con qué iba a meterse de nuevo Luis Perea. No se avergonzaba del personal ni de los pacientes y ahora regañaba a la chica por cualquier nimiedad. Si no encontraba nada de lo que quejarse en su trabajo, siempre repasaba su aspecto. El caso era que Amalia era lo que se dice sangre y leche, alta, con sobrepeso, pero muy encantadora. Nunca le daba mucha importancia a su aspecto. Había sido más grande que sus compañeros desde que nació y estaba acostumbrada a que se burlaran de ella y la ridiculizaran. Pero todo había quedado en su infancia. Así era como se sentía antes, pero ahora se había convertido en motivo de burla por parte de sus compañeros, lo que resultaba mucho más hiriente. Una mañana, cuando Amalia se disponía a hacer su turno, entró Luis Perea. Estaba de buen humor. Saludó a las enfermeras, dando desafiadamente la espalda a Amalia. Luego, como si se acordara, se volvió hacia ella. «Canta. Pensé que querrías adelgazar un poco. Ni siquiera sabes lo suficiente para ser una enfermera en la sala. Así que pensé que sería bueno para ti ser enfermera y que encajaría bien con una chica de campo tan sencilla». Ya de camino a la puerta se dio la vuelta y lanzó con enfado en dirección a Amalia: «Espero que los suelos y las ventanas estén relucientes y que los barcos se saquen con regularidad. Ahora estarás todo el día ocupada en el trabajo físico y no tendrás tiempo de pensar en tonterías ni de meterte en mis asuntos». Sonriendo y guiñándole un ojo a Laura, la belleza local, se dirigió a la salida. En ese momento, Amalia quiso salir corriendo. No sabía si esconderse o simplemente echarse a llorar, pero comprendió que no había nadie que pudiera compadecerla o consolarla, y no iba a mostrar debilidad ante aquel déspota. Todo el equipo, desde los primeros minutos del conflicto, el simplón del pueblo y el famoso cirujano de la ciudad, finalmente se pusieron de su lado. De Amalia solo se burlaron y se rieron, diciendo que había encontrado a alguien con quien competir. Debería haber hecho su trabajo en silencio y mantenerse al margen. Una simplona, así se metió en uno de los mejores hospitales de la ciudad. Pero no, ella lucha por la verdad.
susurrando a sus espaldas. Deberías alegrarte de que con lo guapa que eres y tu pasado de orfanato te hayan llevado a un hospital muy conocido de la ciudad, reprendió Laura. Para ella era fácil decirlo. No era de familia adinerada, pero su madre y su abuela tenían 3 trabajos para que a Laura no le faltara nada. Pero a la niña bonita no le molestaba en absoluto, porque se gastaba el sueldo en restaurantes y discotecas sin pensar de qué iba a vivir. Cerca de Laura siempre había multitudes de admiradores y todos los pacientes le regalaban flores y dulces. Sus superiores también eran muy indulgentes con ella. A otros los habrían despedido por sus acciones, pero a ella solo podían decirle con una sonrisa: «Oh, Laura, vamos, contrólate y procura no volver a hacerlo». Ella bajaba los ojos, sonreía tímidamente y decía: «No sé cómo ha podido pasar, lo juro, no más». ¿Qué podía entender esta belleza mimada de Amalia, que durante mucho tiempo no tuvo a nadie que cuidara de ella? Durante años había dependido de sí misma y ahora tenía que aguantarlo todo, porque de algo tenía que vivir. Ahora, cuando limpiaba las salas o fregaba el suelo del pasillo del hospital, pensaba a menudo en el pasado, sin entender por qué la vida le ponía semejante prueba. Amalia nunca había visto a sus padres, o mejor dicho, una foto de su madre había colgado siempre junto a su cama, en casa de su abuela Rosalía, y ella había conseguido conservar una tarjeta muy pequeña y la llevaba siempre consigo. Pero eso era todo lo que quedaba de su madre. De niña, muy pocas veces, cuando le preguntaban por mamá, la abuela Rosalía decía: «Los médicos, los torpes, arruinaron a mi hija. Si estuviera en la ciudad, la habrían ayudado. Pero los ignorantes de nuestro pueblo han arruinado a una joven soltera y ellos mismos andan por el suelo». A veces continuaba: «Le dije que Dios la perdone, que no quería tener un hijo, pero tu madre era testaruda. Si se decidía, no podías hacerla cambiar de opinión». Amalia solo se sacaba una conclusión de tales lamentaciones. No podía llamarse la niña que deseaba. Su madre murió a las 24 horas de dar a luz. Eso era, de nuevo, según su abuela. Vivían en medio de la nada, donde el único paramédico rara vez estaba sobrio. Baba Rosalía solía refunfuñar enfadada: «Su madre, Marta, decidió hacerse de ciudad. Se fue al centro del distrito para arreglar su vida. Pero cuando le entró la barriga, volvió a casa de su madre». En esos raros momentos, la abuela lloraba en silencio, apartando una lágrima con una esquina de su pañuelo. Pero si de repente Amalia intentaba preguntar algo sobre su padre: «Viento en el campo, tu padre, huracán en el cielo, no lo encontrarás, ni lo cogerás. Ve y no preguntes más». La niña sabía al instante que el tema estaba cerrado y no se le podía sacar ni una palabra más a su abuela. En tales días, la abuela se iba ceñuda, murmurando algo en voz baja, evidentemente regañando al padre desconocido. La abuela Rosalía era estricta, pero justa. Amalia sabía que la quería mucho y la compadecía, pero procuraba no demostrarlo. Vivían mal, pero la niña siempre tenía todo lo que necesitaba. Su pensión no era mucha, pero trabajó en la tienda del pueblo y en la oficina de correos hasta casi el último día. Los vecinos que podían ayudaban, regalaban cosas de los niños. La abuela no vivía para ofender, se lo llevaba todo. Luego por la noche se encerraba en la veranda y escudriñaba, seleccionando solo lo bueno, lavaba, planchaba, y por la mañana Amalia tenía unos conjuntos preciosos, casi como nuevos. «¿Qué pasa? ¿Te has dormido?», trajo Amalia de vuelta del pasado con un grito la enfermera en jefe. «Mira, si Luis Perea te ve durmiendo en marcha, seguro que te quita la paga extra», añadió, y se alejó por el pasillo. Amalia suspiró y pensó que ya podía olvidarse por completo de la bonificación. El malvado Louis, que así llamaba al cirujano, iba a hacer todo lo posible para que no se la dieran. La chica suspiró, cambió el agua del cubo y fue a terminar de limpiar el pasillo. Amalia fregaba los suelos y mentalmente volvía a estar lejos de aquel día, en el pasado, lleno de tristes recuerdos, de cambios y traiciones. A menudo recordaba uno de los peores días de su vida, el día en que murió su abuela. Llegó a casa del colegio e inmediatamente sintió que algo iba mal. No había olor a comida en la casa y su abuela no hacía ruido con los platos. Siempre preparaba la comida cuando su nieta llegaba a casa, pero aquí Amalia la tuvo tumbada en el suelo, junto a la puerta, con los ojos abiertos, como mirando al techo. Al principio Amalia intentó gritar en voz baja: «Abuela, ¿qué haces tumbada?», pero ya a los 12 años se dio cuenta de que lo que ocurrió era irreparable. Corrió hacia los vecinos sollozando,
fueron las lágrimas o la lluvia, o probablemente todo junto, lo que cegó los ojos, y la niña estuvo a punto de caerse varias veces. Pero intentó correr lo más deprisa posible. Tenía miedo en el corazón, y le parecía que cuando antes llegara, antes ayudaría a su abuela. Al cruzar el umbral del vecino, Amalia empezó a hacer señas hacia su casa y a susurrar: «¡Abuela! ¡Ahí está la abuela!». Agotada, se sentó en el suelo delante de su casa, y entonces fue como un sueño. Los vecinos entraron corriendo, todos sollozando, acariciándole la cabeza y lamentándose. «Niña huérfana, ¿qué pasará ahora contigo? ¿Quién te necesita ahora?». Aquella noche la acostaron con los vecinos, pero estuvieron susurrando y hablando durante mucho tiempo. Las mujeres lloraban, los hombres salían al patio a fumar. Inmediatamente, después del funeral de su abuela, Amalia fue internada en un orfanato del centro del distrito más cercano. Amalia no era muy sociable de por sí, pero allí se retraía y no hablaba con nadie. La mayor parte del tiempo se la veía sentada al margen con los libros o en la puerta de la unidad médica. Se pasaba horas estudiando carteles y folletos sobre temas médicos. Una joven doctora que trabajaba en la residencia infantil llamó la atención de la niña regordeta y callada. Un día se acercó en silencio a la niña, que estaba estudiando un póster médico. «¿Te interesa?», le preguntó la doctora. «¿Quieres ver lo que hay en el gabinete?». Sin pensarlo, Amalia empezó a sentir rápidamente con la cabeza, pero como si temiera de que Vicky cambiara de opinión. Conteniendo la respiración, la muchacha se quedó mirando el instrumental médico y desde aquel día se convirtió en una visitante asidua del templo de la medicina. Entonces le pareció que la vida de todos los residentes del orfanato dependía de Vicky Valdivelso. Incluso pensó que si la mujer hubiera estado allí para su abuela y su madre, seguramente estarían vivas. Al fin y al cabo, quien acudía a esta consulta con el dolor que fuera, siempre salía con una sonrisa en la cara. El dolor seguro que se quedaba atrás de esa puerta. Probablemente fue uno de esos momentos en los que decidió formarse para ser una profesional de la medicina y ayudar a la gente. Quería convertirse en una hada como ella, una maga capaz de curar cualquier enfermedad. Amalia se preparó diligentemente para sus estudios y cuando llegó el momento, se convirtió fácilmente en estudiante de medicina. Vicky Valdivelso siempre estaba ahí para ayudarla y apoyarla en todo. Para entonces, Amalia estaba irreconocible. Había pasado de ser una niña regordeta a una belleza señorial con una larga trenza. Era muy diferente de sus compañeras de clase, que solo hablaban de chicos y dietas. A Amalia esto no le interesaba en absoluto, así que las bellezas del orfanato se sorprendieron cuando la gordita, como solían llamarla desde niña, comenzó a esperar en la puerta del internado a un guapo chico de ciudad. Quedó claro, por lo que los ojos de la chica irradiaban últimamente un brillo sin precedentes. Se había puesto más guapa, e incluso en su peso se había vuelto aérea y altiva. Resultó que la chica se había enamorado, y el sentimiento era mutuo. Se habían conocido por casualidad. A Amalia le gustaba pasear por el parque junto al lago cercano, que no estaba muy lejos de la casa de los niños. Cuando hacía buen tiempo, se sentaba en la orilla y se olvidaba del tiempo. Se limitaba a vagar por los callejones, soñando con el futuro o recordando el pasado. Un día, un tipo de bicicleta casi la atropella. O ella era torpe o él no pudo tomar la curva. Ambos se disculparon torpemente al principio, luego se rieron y el joven sugirió: «Yo, como caballero, te debo una disculpa, así que te sugiero que con este tiempo tan húmedo te tomes un café y pruebes una tarta muy sabrosa. Son excelentes en la cafetería local». La chica, por supuesto, aceptó. Bebieron lo que a ella le pareció un café delicioso y hablaron de libros que, según resultó, leían las mismas personas. Luego deambularon durante largo rato y hablaron de todo. Aquella noche no querían marcharse y quedaron en verse allí al día siguiente. Todos los días, Alejo, como le llamaban, se quedaba a la entrada del internado esperando a su bella. Los compañeros de habitación murmuraban desconcertados: ¿qué podría encontrar este guapo chico de ciudad en una simple chica de pueblo? Pero cada vez que se encontraban, era como si la pareja no se fijara en nadie ni en nada de lo que les rodeaba. Eran felices cada día, cada momento que pasaban juntos. Al terminar el colegio, Amalia entró fácilmente en la facultad de medicina. Alejo fue el primero y probablemente el único en felicitarla por tan feliz ocasión. La recibió con un enorme ramo de flores, la besó y le dijo: «Eres realmente una buena chica. No tenía ninguna duda de que entrarías». Apoyó a Amalia casi siempre y en todo,
y se convirtió en la persona más cercana y querida para la chica en ese momento en todo el mundo. Todo en la relación de la pareja era tan fácil y alegre que Amalia no se preguntó ni una sola vez por qué Alejo tenía tanta prisa en presentársela a sus padres. Los enamorados ya soñaban con el regreso de Alejo después de vivir en el ejército y se casarían. Amalia lloró mientras acompañaba a su amado al lugar de destino y le dijo: «Está bien, es solo temporal y la separación solo hará que nuestro amor se haga más fuerte. Sí, mi amor». Alejo, secándole las lágrimas de la mejilla, le susurró al oído con una sonrisa: «Claro, cariño, antes de que te des cuenta, estaré aquí». El joven fue alistado en el ejército a miles de kilómetros de distancia, y la única salvación para la muchacha fueron las cartas que esperaba con impaciencia. Al principio eran frecuentes y muy afectuosas, pero cada mes las cartas llegaban con menos frecuencia y las misivas se volvían frías y amistosas. Cuanto más se acercaba el regreso de su amado, menos cartas había. Amalia no pensaba en ello, contaba los días que faltaban para el regreso de su amado, pero no ocurrió como ella esperaba. Un día, cuando Amalia regresaba de la universidad al dormitorio donde había vivido todos sus años de estudio, la llamó el conserje. «Un soldado ha venido a verte. No ha esperado. Te ha dado una carta». La muchacha reconoció inmediatamente la letra de su amado. Guardó todas sus cartas en una caja con zapatos blancos, comprados para la ocasión. Ya se imaginaba cómo los llevaría a su boda con Alejo. Amalia volvió a mirar el sobre. No tenía ni un solo matasellos. Evidentemente, la carta había sido entregada en el dormitorio, no enviada por correo. Sonrió contenta, porque eso significaba que Alejo había llegado. Por un momento pensó que su amante tenía prisa y quería darle una sorpresa. Estaba segura de que el sobre indicaba el lugar y la hora de su esperado encuentro. Amalia corrió a su habitación, olvidando dar las gracias al conserje por la carta. Sin desvestirse, se dejó caer en una silla y abrió el sobre. Las primeras líneas del sobre le parecieron frías y extrañas. «Hola, Amalia. Lo siento, pero es más fácil escribir que decirlo cara a cara. Soy un cobarde». La muchacha releyó una y otra vez las primeras líneas y no podía creer que su querido Alejo lo hubiera escrito. No había ninguna de las habituales palabras tiernas. Algo en su interior se tensaba traicioneramente como una cuerda, y Amalia temía que ese algo estuviera a punto de estallar y ella muriera. Se recompuso y decidió terminar de leerla, pero leyó la confesión de Alejo como en un sueño, como en el peor sueño de su vida. Alejo escribió que de todas formas sus padres no les dejarían estar juntos, es más, que hacía tiempo que habían tomado una decisión y que se iba a casar con una antigua compañera de clase. El padre de la chica es socio de su padre y la madre de Alejo supuestamente está muy enferma y su corazón no soportaría que él fuera en contra de su voluntad. Es lo mejor para los dos. Lo siento. Seguro que estarás feliz. Estas fueron las últimas palabras a su amada. Después de leer la carta hasta el final, Amalia permaneció sentada largo rato, con las manos bajas, mirando fijamente la oscuridad de la ventana. Tras el cristal llovía a cántaros, como si llorara su amor. Si uno la miraba desde fuera en ese momento, podría confundirla con una estatua de piedra. En la oscuridad de la habitación parecía una criatura gris y sin vida. Aquella tarde fue como si la vida de la niña se dividiera en un antes y un después. Había tenido una sensación parecida al día del funeral de su abuela, solo que entonces la culpa era de la muerte, y era difícil culpar a nadie. Así era la vida. Ahora en su vida adulta, la traición de un ser querido se había convertido en la frontera entre el pasado y el futuro. Durante un tiempo, Amalia vivió sin recordar, sin comprender lo que ocurría. Más bien por costumbre, iba al colegio, volvía, se acostaba, volvía a levantarse e iba al colegio. Fue bueno que aquellos fueran sus últimos días en la escuela. Aún quedaban algunas cuestiones organizativas de las que ocuparse. Conseguir su diploma rojo, honestamente ganado, devolver los libros de texto a la biblioteca y preparar el dormitorio para que quedara libre. Una vez hecho todo esto, Amalia decidió claramente huir del pasado, borrarlo todo de su memoria y empezar la vida de cero. Le ofrecieron un trabajo en el hospital del distrito por ser un estudiante excelente, pero decidió irse lo más lejos posible, a una ciudad enorme y perderse para siempre. Años más tarde, recordaba a menudo cómo rompía las cartas del ejército, tan queridas para ella,
y cómo las lágrimas no dejaban de correr por sus mejillas. Recordaba cómo, al salir del dormitorio, había puesto sus zapatos blancos, que tanto le había costado conseguir, en una silla, con una nota al lado, al nuevo estudiante, para que le dé buena suerte. Le pareció que así se deshacía de todo lo que le ataba al pasado y salía al encuentro de un futuro aún desconocido. Sentada en el tren, Amalia contemplaba el paisaje y estaba segura de que nunca más podría amar ni ser amada, pero la vida le tenía reservada muchas cosas nuevas e inesperadas. Al principio, Amalia se encontró en una gran y hermosa estación de tren de una enorme metrópolis, y al principio se sintió confusa. Era un mundo completamente distinto. La ciudad le recordaba a un hormiguero. Todo el mundo tenía prisa y nadie saludaba a nadie. La gente no era como la de su pueblo, que se conocían por el nombre. En la ciudad todos estaban ocupados con sus propios pensamientos, viviendo sus propias vidas. En este nuevo y ajetreado mundo, Amalia se dio cuenta que ahora tenía que asentarse y empezar de nuevo su vida. Tenía mucho que aprender, pero mucho que aprender, y durante mucho tiempo, la joven no pudo encontrar alojamiento. De vuelta al centro del distrito, trabajaba como enfermera por las tardes mientras estudiaba. Así ahorró diligentemente dinero para su futura boda. Después de todo esto, Amalia decidió utilizar el dinero que había reunido para un nuevo propósito y una nueva vida. Cuando se marchó a la ciudad, Amalia pensó que sus ahorros le durarían mucho tiempo, pero resultó que era imposible alquilar un lugar decente con ese dinero. Cuando ya había perdido la esperanza, le llamó la atención un papelito en un poste cerca de la estación del tren. El precio que la casera le había ofrecido por teléfono le pareció bien a Amalia, aunque era casi todo su dinero, pero no tenía elección. Encontró la dirección en un mapa precomprado de la ciudad y estaba muy lejos de la estación, casi en las afueras. Era una habitación muy pequeña, en un viejo piso de 2 habitaciones, en la planta baja. Todo el mobiliario consistía en una mesa de noche, una cama y una mesita hecha a mano. Ni siquiera había un armario en la habitación, y no había dónde poner uno. Había unos cuantos percheros clavados detrás de la puerta. Era muy pobre, pero estaba limpia. Había hermosos geranios en el pequeño alféizar de la ventana y cortinas viejas pero encaladas. La casera era una anciana delgada de ojos amables. Ángela Díaz dijo inmediatamente, como disculpándose: «Lo siento, cariño. La habitación del hijo de la difunta. Bebía mucho. Se bebió todos los muebles». Resultó que su hijo había muerto hacía 3 años y ella no quería alquilarla, pero la vida la obligó. Vivir con una pensión no era fácil. En un momento dado, antes de que Amalia pudiera darse la vuelta, Ángela Díaz ya había regresado de su habitación, portando solemnemente un viejo espejo sobre una pata pegada. «¿Cómo se puede ser tan guapa sin un espejo? Y yo ya no lo necesito. ¿Por qué debería mirarme en él? ¿Por mi vejez?», añadió con tristeza. Esa misma tarde, Ángela Díaz llevó a Amalia a la cocina, casi ordenándole que usara todo lo que veía sin pudor. El primer día, la chica se dispuso a buscar trabajo. La licenciada en medicina con matrícula de honor fue aceptada inmediatamente en uno de los hospitales de la ciudad. El trabajo en cirugía no era fácil y se tardaba casi 1 hora en llegar en una dirección, pero Amalia estaba muy contenta con todo. Aceptó hacer todos los turnos y sustituir a otros. El duro trabajo y el viaje de ida y vuelta le exigían mucha energía y tiempo, sin dejarle espacio para pensar en el pasado. A pesar de su riguroso horario, a Amalia a veces le gustaba hacer un par de paradas a pie. Un día en la oscuridad de la calle, oyó un suave grito o chillido. Cuando se volvió, vio un pequeño bulto peludo con brillantes botoncitos en los ojos. Era un cachorro muy pequeño y parecía muy triste. Amalia lo cogió en brazos, sin miedo a ensuciarlo, y lo abrazó. «Pobrecito, ¿de dónde has salido? Bueno, ya está. No te acobardes. Vamos a lavarte, a darte de comer y a conocernos». Cuando Amalia llegó con su nuevo inquilino, la casera estaba encantada. «Tanto más me divertiré mientras Amalia está afuera trabajando», dijo Ángela mientras cogía al bebé en brazos. «Otra vez un hombre en la casa», añadió alegremente la patrona. Cuando lavaron al expósito, resultó ser una auténtica maravilla. Todo negro, solo una oreja y la pata trasera eran blancas, así que lo adoptaron Velich, de blanco-negro, y Vel, para abreviar. Amalia se dirigía ahora alegremente a casa, donde su fiel amigo, Velich, la saludaba moviendo la cola, y Ángela Díaz le contaba alegremente sus rarezas del día. Todo había ido bien. Amalia
Recordaría el pasado con menos frecuencia y se acostumbraría al presente, de no ser por el desafortunado conflicto con el cirujano. Le había dolido hasta las lágrimas, después de haberse graduado con honores, tener que fregar suelos en el hospital y escuchar los reproches de aquel garrulo. Pero no había nada que hacer, de algo tenía que vivir, así que Amalia siguió viniendo a trabajar, sin muchas ganas y con miedo cada día. A pesar de ello, intentaba realizar su tarea de forma impecable. Lavar, limpiar, fregar, los pacientes la querían, pero ahora sentían pena por ella y decían: Amalia, echo de menos tus manos de oro. Nadie mejor que tú para poner una inyección o quitar puntos. Pero la chica respondía con una sonrisa triste: Bueno, tal vez las cosas mejoren, te daré una oportunidad. Realmente esperaba que el malvado Luis cambiara algún día su ira por piedad y la devolviera a sus anteriores tareas. Pero todo seguía igual, y Amalia continuaba limpiando el pabellón cada mañana. Todas las mañanas comenzaba Luis Perea exigiendo que se fregara hasta dejar reluciente el pabellón de pago. Eran varias habitaciones al final del pasillo, separadas del resto por un arco de plantas vivas. Cada una de las habitaciones tenía una pequeña nevera y un televisor. En verano funcionaba un aparato de aire acondicionado. En invierno era posible calentar la habitación adicionalmente. Había un humidificador y un cuarzo. Incluso el menú era especial, aunque dietético, pero exquisito, y se servía directamente en la sala. El médico que atendía estas salas era, por supuesto, el propio Luis Perea. Pasaba aquí la mayor parte de su tiempo, adorando a cada uno de los pacientes de la sala. De hecho, un día de estancia en esta sala costaba casi tanto como el sueldo de un mes de Amalia. Por si fuera poco, cada vez los familiares le entregaban al médico jefe una pesada bolsa de regalos. A Amalia le parecía que lo había esperado siempre. A veces, cuando recibía un paquete de regalo y echaba un vistazo a hurtadillas, se sentía claramente decepcionado y su actitud cambiaba inmediatamente. Se despedía de los pacientes con frialdad y se marchaba inmediatamente, refiriéndose al trabajo. Ella misma había visto una vez a un paciente dado de alta tras una operación de apendicitis poner dinero en el bolsillo del cirujano. En ese momento, apartó rápidamente la mirada y esperó a que se despidieran y fueran a preparar la habitación para el nuevo paciente. Sumida en sus propios pensamientos, Amalia cambió entonces la ropa de cama por otra limpia, limpió el polvo de los muebles y el alféizar de la ventana. Cuando le llegó el turno a la pequeña mesita de noche blanca, en una de las estanterías, vio un teléfono. Era muy bonito y evidentemente caro. La niña solo los había visto antes en carteles publicitarios o en las páginas de las revistas. Su pequeño teléfono con pulsador parecía un juguete del siglo pasado. El teléfono que había encontrado no tenía ni un solo botón, con una pantalla en la que podías mirarte como un espejo. Era la primera vez que Amalia, de poco más de 20 años, sostenía un aparato tan caro. Se quedó un rato mirando aquella maravilla de la tecnología y luego tocó suavemente la pantalla con el dedo. El teléfono no se bloqueó y enseguida apareció un bonito salvapantallas. Amalia incluso se estremeció. No sabía que la tecnología moderna pudiera encenderse tan fácilmente. Confundida, no sabía qué hacer a continuación. Lo primero que pensó fue llevárselo al médico jefe, pero lo descartó de inmediato. Verle de nuevo era demasiado para ella. Cada encuentro con aquel déspota había terminado en escándalo y recriminaciones infundadas contra ella. La muchacha decidió no atraer sus truenos y relámpagos sobre sí misma, esperar a que pasara. Esperaré a ver si el dueño viene por el objeto perdido, pensó Amalia, y se guardó el teléfono en el bolsillo de la bata. Durante todo el día esperó que alguien viniera por el teléfono, pero el dueño nunca apareció. Por la noche, después de encerrarse en la habitación donde estaba todo su equipo, Amalia empezó a estudiar la nueva tecnología. Decidió buscar contactos de familiares, su madre, su padre o cualquier persona cercana. Amalia aún no sabía quién tenía la antigua paciente, pero quería encontrar un número de teléfono y denunciar su desaparición. La chica pulsó el botón equivocado durante mucho tiempo. La pantalla se apagó y volvió a encenderse. De repente, empezaron a aparecer fotos antiguas, pero muy bien procesadas. Amalia no iba a entrometerse en la vida de otra persona y estaba a punto de apagar el teléfono. Pero su madre aparecía en la foto. Sonreía igual que en la foto de la casa de su abuela. Encima de la cama de Amalia, solo su madre parecía feliz en la foto del teléfono. Estaba abrazada a un chico y sin duda estaban enamorados. Amalia no podía entender cómo una vieja foto de su madre
había acabado con una paciente de la sala VIP y que podían tener en común. Después del incidente, se esforzó aún más por encontrar los contactos de sus familiares. Cuando vio padre en la guía telefónica, marcó inmediatamente el número. No sabía cómo hacerlo desde un aparato caro, así que decidió llamar al suyo propio. Una voz grave y aterciopelada contestó al otro lado. Amalia comenzó tímidamente. «Perdone, soy la enfermera». Se corrigió. «La enfermera del hospital. Tenemos un paciente que ha olvidado su teléfono. Su número está escrito como padre. Lo siento, pero he decidido llamarlo». El hombre la escuchó, le dio las gracias y dijo que intentaría ir lo antes posible. En apenas media hora, un hombre alto y canoso encontró a Amalia en la sala, y con él estaba el paciente que había olvidado su teléfono. El hombre empezó a dar las gracias a la chica y le ofreció dinero, que Amalia rechazó de plano. Cuando el tipo trató de meterle billetes en el bolsillo de la bata, como cuando le daban de alta a un cirujano, Amalia dijo en voz baja pero bastante cortante: «No acepto el dinero». Tras un momento de silencio, añadió: «Pero le agradecería que me dijera de dónde es la foto de mi madre en su teléfono». Al ver la sorpresa en la cara de los hombres, Amalia se sonrojó y se dio cuenta de que se había delatado. Confesó que había entrado en el teléfono y, como para justificarse, añadió: «De alguna manera tenía que encontrar al menos el número de teléfono de algún familiar para regalar esta cosa tan cara». El padre del joven fue el primero en iniciar la conversación. Resultó llamarse Sergio Tego y su hijo Ismael. El hombre le dijo a Amalia, sonriendo: «Querida joven, fíjese bien, seguro que he cambiado, pero aún me puede reconocer por la foto». Le tendió el teléfono de su hijo y Amalia se dio cuenta de que él era quien aparecía en la foto, aunque todavía muy joven y sin canas en las sienes. Sí, entonces estaba más delgado y mi pelo era más espeso y sin canas. Los años no le sientan bien a nadie. A mi lado en la foto está mi querida esposa Natalia. Vivimos felices juntos durante mucho tiempo y seguimos viviendo felices esperando nietos de este tío tan güey». Bromeando, le dio un tirón de orejas al joven y añadió: «Ante ti está el fruto de nuestro amor, nuestro único e inquieto hijo Ismael». Sonrió y asintió hacia él. Amalia no entendía nada, pensaba que era como una especie de sueño. No podía estar equivocada, la foto era sin duda de su madre. «Esta es mi madre», dijo tímidamente la niña, «solo que hace mucho tiempo que murió. Estoy segura. Nunca la vi en persona. Murió nada más al nacer yo, y solo la conozco por la foto». «Sí, te lo demostraré». La chica salió corriendo y regresó unos minutos después con una pequeña fotografía descolorida. La entregó al hombre de la tarjeta. «Mire, esta es mi madre, Paloma, ha fallecido. Me alegraría que estuviera viva». Sergio Tego le quitó la foto de las manos con delicadeza y la contempló en silencio durante un rato. «Permítame, señorita, desmentir la afirmación de la muerte. La belleza de la foto está viva e ilesa, como usted también puede comprobar». Se ofreció a ir con ellos y ver a la chica de la foto en persona, por así decirlo. Acordaron que al día siguiente él recogería a la chica a la salida del trabajo y ella conocería a la heroína de la foto. Amalia tenía mucho miedo y no sabía por qué, pero no podía negarse al encuentro. Sabía que nunca recuperaría a su madre. Al conocer a su copia, esperaba encontrar a los parientes cercanos que había echado de menos todos estos años. Había preparado el viaje con mucho cuidado. Su anfitriona, al enterarse del acontecimiento, la ayudó meticulosamente a elegir un atuendo e incluso le regaló un pequeño broche con forma de mariposa en el final. «Me lo regaló mi querido marido y siempre me ha traído buena suerte». «Buena suerte para ti, mi niña», dijo Ángela Díaz, y secándose furtivamente una lágrima, cruzó y se fue a su habitación. Amalia eligió una blusa y una falda muy parecidas a las que llevaba su madre en la foto. Siempre había querido parecerse a ella, y al mirarse en el espejo, aquella tarde, Amalia le pareció que era un reflejo de la foto de su madre en el espejo. Realmente se parecía mucho a su madre. Trabajó durante todo el día, pensando solo en la próxima reunión y deseando que llegara la noche. A la hora acordada, Sergio Tego la estaba esperando en la puerta del hospital. «Buenas noches, Amalia», empezó diciendo. Al ver su timidez, sonrió y continuó.
¿Por qué estás tan confundida, mi palomita? ¿Todo va bien? Quizá pronto descubramos algún secreto. Amalia notó que su voz temblaba ligeramente. Era obvio que Sergio Tego también estaba preocupado, pero trató de no demostrarlo. No hablaron mucho durante el camino. Cada uno estaba sumido en sus pensamientos. La casa a la que llegaron sorprendió a Amalia por su tamaño. Una casita de 3 plantas, con enormes ventanales en la planta baja. Podía albergar a un gran número de personas. Amalia no podía imaginar que solo 3 personas pudieran vivir en semejante mansión. A primera vista, pensó que en esta casa cabrían 4 o incluso 5 casas de la abuela de Rosalía. Delante de la casa había un césped maravillosamente cuidado, y los numerosos parterres que rodeaban el perímetro demostraban que a los propietarios les gustaban mucho las flores. Incluso en ese momento, Amalia sintió pena de que estuviera fuera de temporada y no hubiera oportunidad de admirar los capullos y aspirar la fragancia de aquella belleza. La muchacha bajó tímidamente del coche y tuvo miedo de dar un paso por los senderos pulcramente pavimentados. Intentó verlo todo lo mejor posible, pero era tímida. Pero podía sentir la mano del maestro en todo. Todo estaba en su sitio y se integraba bien en la vista general. «Bueno, no tengas miedo. Aquí no muerde nadie», dijo Sergio Tego, cogiendo del brazo a Amalia y guiándola hacia la casa. En cuanto cruzaron el umbral, una mujer que se parecía a la madre de Amalia, como 2 gotas de agua, solo que algo mayor, entró en el salón. Le tendió la mano y se presentó a la angustiada muchacha. «Hola, soy Natalia Otego, y tú eres Amalia. Según me dijo ayer mi marido. Pasa, no seas tímida». Todos los muebles de la casa eran muy caros y bonitos, y además, la parcela estaba perfectamente pensada. Sin embargo, Amalia dijo que todo era muy acogedor. Los preciosos muebles, el roble del salón combinaban a la perfección con el aparador antiguo perfectamente restaurado. En la pared, encima del sofá, había una galería de retratos de épocas muy diferentes, y en la cocina había hermosos paisajes. Al notar el interés de la niña por los cuadros, Sergio Tego abrazó a su mujer y le dijo: «Estos lienzos son todos de mi Natalia. Desde hace tiempo, ella encuentra alegría en ellos y nos los regala». Mientras se sentaban a la mesa y miraban el álbum de fotos familiar, Amalia no podía entender cómo Natalia Otego no podía saber nada de su hermana. Cuando más tarde tomaban el té en la cocina, la anfitriona, con una foto de la madre de Amalia en la mano, se lamentaba: «No entiendo cómo puede ser. Desde que tengo uso de razón, siempre he vivido con mis padres. Era mi única y muy querida hija. Se aseguraron de que no necesitara nada. Os voy a enseñar una foto de mi boda con Sergio. Son tan felices allí». Tras decir esto con cierta tristeza, volvió rápidamente con una foto de boda de un hombre y una mujer mayores de pie, cogidos de la mano y sonriendo felices. Natalia dijo en voz baja: «Un año después mamá se había ido, y 2 años más tarde a papá se le paró el corazón». Aquella tarde, Natalia Otego y Sergio Otego preguntaron mucho sobre Amalia y la vida de su madre. Pero, ¿qué podía contar ella si nunca la había visto? Cuánto echaba de menos el cariño y los cuidados de su madre, cómo deseaba acurrucarse con una mujer mayor y contarle todos sus problemas de niña. Aquella noche se despidieron como viejas y muy buenas amigas. Los anfitriones le pidieron que no se desapareciera y que volviera de visita. En ese momento, Sergio Otego decidió que tenía que ocuparse de lo sucedido. A la mañana siguiente, llegó a la oficina. Él era el dueño de una gran empresa constructora y encargó al jefe de seguridad la tarea de averiguar todos los detalles del nacimiento de los gemelos. Un par de días después, todo se supo. Hacía años que las niñas habían sido abandonadas en plena maternidad. Inmediatamente después del parto, su madre había escrito una renuncia y nadie había vuelto a verla. Las niñas fueron trasladadas a una guardería y pronto los bebés bonitos y sanos fueron llevados a familias, no solo a una, sino a varias. Al principio se llevaron a la madre de Amalia. La que se la llevó fue su abuela Rosalía. Por aquel entonces era todavía una mujer joven, llena de fuerza, pero muy sola. Unos años antes había perdido a su marido, pero se consumió como una vela en una semana. Había tenido un hijo, pero murió en un accidente de coche. Así que se quedó sola. Su vecina le aconsejó: «Vete al barrio vecino, allí hay una guardería, llévate una hija o un hijo. Es duro vivir sin preocupaciones y sin seres queridos».
Tardó mucho en prepararse, pospuso el viaje varias veces, pero se decidió e inmediatamente se enamoró de la niña, de ojos marrones. Ya tenía claro que iba a llevarse a la niña, pero cuando resultó que tenía una hermana, surgieron dificultades. La directora del orfanato la convenció para que se llevara a las dos, explicándole que no podía hacer otra cosa. No se puede separar a las niñas, repetían todos, incluso las enfermeras, como si estuvieran hechizados. La mujer se dio cuenta de que no podría criar a dos bebés en su aislado lugar, pero por suerte resultó que el segundo bebé ya se lo había llevado una joven pareja de otro pueblo. Así que resultó que Paloma, que así se llamaba la madre de Amalia, creció desde entonces en un pequeño pueblo semidesértico con su madre Rosalía, la segunda de sus hermanas Natalia, en una ciudad a miles de kilómetros de distancia, en el seno de una familia acomodada. Los atuendos de Paloma procedían en su mayoría de los vecinos, mientras que el padre de Natalia se los traía del extranjero, donde se encontraban a menudo en viajes de negocios. Ninguna de las dos hermanas sospechaba siquiera que había un pariente consanguíneo en alguna parte, una copia exacta de su hermana, como un calco. En cuanto Natalia se enteró de todos los detalles sobre su hermana, le pidió a Amalia que la acompañara a la tumba. Al siguiente día libre, Sergio Tego las llevó al pueblo donde Amalia había nacido y vivido algún tiempo. En el cementerio encontraron inmediatamente una cruz de madera con una placa y una foto descolorida. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo y lloraron. Entonces Natalia dijo en voz baja: «Siento, hermana, no haberle encontrado. No lo sabía». Se volvió hacia su marido y añadió: «Sergio, deberíamos poner un monumento. Plantaré flores bonitas». Con el tiempo fue cierto que desde lejos se veía la modesta pero bien cuidada tumba, siempre llena de flores frescas de temporada. Desde el día en que la descubrieron, trataron a Amalia como una pariente cercana a la familia. Intentaron ayudarla y apoyarla en todo lo que pudieron. Insistieron en que no volviera al campo, sino que se quedara en la ciudad. Su tía, que ahora era verdadera familiar de la niña, se ocupó de ella por todos los medios. A través de los conocidos, la ayudó a encontrar un piso independiente, aunque pequeño, a un precio asequible. El precio era simbólico. La casera, una amiga de Natalia Otego, se había marchado un año con un contrato para trabajar en otra región y estaba encantada de alojarla. Tenía que pagar los servicios y cuidar de las plantas. Todo iba bien. Quedaba un triste asunto sin resolver. Amalia seguía fregando suelos en el lugar de hacer lo que le gustaba, ayudar a la gente. Cuando Sergio Otego se enteró de que Amalia tenía el diploma rojo de Facultad de Medicina, preguntó sorprendido: «¿Lo único que enseñan allí es a fregar suelos hasta dejarlos relucientes?». Amalia no se aguantó y se lo contó todo. Sergio Otego, al enterarse del conflicto con el sobornador jefe, resolvió rápidamente el asunto. Resultó que su viejo amigo trabajaba para el Ministerio de Sanidad y cuando se enteró de lo que estaba pasando en el departamento quirúrgico del hospital de la ciudad, inició una inspección. La inspección fue rápida y eficaz. El médico jefe fue despedido y no fue el único. Resultó que un par de médicos más y la enfermera jefe del departamento estaban implicados. El camino de la medicina se les cerró para siempre. El supervisor recién llegado examinó los expedientes del personal y se sorprendió mucho de que una licenciada tan competente limpiara ventanas y los suelos. Inmediatamente nombró a Amalia enfermera jefe. Hubo una pausa de un segundo cuando lo anunció al reunir a todo el personal de la sala. Laura miró a Amalia con enfado. A ella misma no le importaba ocupar aquel puesto. El estatus y un buen sueldo siempre habían atraído a la chica. Solo le faltaban, en últimas instancias, conocimiento y experiencia. Al cabo de 1 o 2 minutos, hubo un tímido aplauso. Al partir de ese día, la actitud del departamento hacia Amalia cambió drásticamente, al igual que su estado de ánimo. Ahora se apresuraba alegremente a trabajar por las mañanas, e incluso el guardia de la entrada ya se había resignado a que fuera la primera en llegar y la última en marcharse. Estaba dispuesta a pasar las 24 horas del día en la sala por el trabajo que amaba. Los pacientes la llamaron solo Amalia y lamentaban que ahora rara vez se pusiera ella misma a realizar inyecciones y los goteros. Todos los pacientes decían que solo Amalia tenía la mano ligera. Si alguien iba a ser operado, le rogaba que le asistiera. Esto ocurría a menudo, ya que el nuevo médico jefe auguraba un gran futuro a la chica.
e insistiendo en su formación continuada, a menudo la tomaba como ayudante. La propia Amalia se dio cuenta de ello y ya se preparaba diligentemente para el instituto. Durante el día se ocupaba de todo en el hospital y por la noche se sentaba ante sus libros. Se hizo realmente insustituible en el departamento. Consiguió desempeñar las funciones de enfermera jefe y sustituir al personal de enfermería. Un día, la enfermera de guardia llegó tarde por la mañana, así que fue ella misma a concertar las citas. Una recién llegada estaba en la sala de postoperatorios. Durante la noche habían operado de urgencia a un hombre de unos 50 años. Hubo que hacerle una prueba y Amalia lo hizo todo, como de costumbre, a la perfección. Resultó que el paciente necesitaba sangre donada. La sangre se necesitaba urgentemente. El tipo de sangre era muy raro. El departamento no disponía del material necesario. Amalia, tras estudiar detenidamente la ficha del paciente, se sorprendió, pero tenía el mismo tipo de sangre, con el mismo factor RH. Era muy consciente de que tales coincidencias son raras e indican claramente un parentesco, pero la chica pensó primero en la vida del paciente. Inmediatamente se dirigió al médico jefe, Antonio Sáez. García necesita sangre. El puesto de transfusión no la traerá hasta la tarde. Tengo exactamente la misma. Estoy lista para dar. El médico jefe miró sorprendido a la chica por encima de sus gafas, pero no podía desconfiar de ella. La joven enfermera siempre tomaba las decisiones correctas. Asintiendo con la cabeza, volvió a sumergirse en el estudio de los historiales clínicos. La transfusión no fue fácil para Amalia. Tal vez la excitación y la ansiedad le habían pasado factura, pero la chica estuvo a punto de desmayarse y sus compañeros apenas pudieron hacerla volver en sí. En general todo salió bien y la paciente se sintió mucho mejor al cabo de unos días. En una de sus rondas, Antonio Sáez, junto a la cama del paciente, dijo: «Todo ha ido muy bien. Tiene que agradecérselo a nuestra Amalia, aunque le aconsejo que se lo piense. Una coincidencia así, de un grupo raro, suele indicar genes relacionados. Le sugiero que se haga una prueba de ADN». El médico jefe guiñó el ojo al paciente y salió de la habitación, dejándole pensativo. Alejandro García, el paciente operado, estuvo muy pensativo durante unos días, pero sin esperar a que le dieran de alta, se decidió. Desde por la mañana había ensayado varias veces la conversación con su salvador y no sabía cómo empezarla, pero finalmente se decidió. En cuanto la chica apareció en la habitación, oyó la voz del paciente, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo. La propia chica pensó en hablarle, pero él se le adelantó. «Muchas gracias», comenzó tímidamente el paciente. «Si no fuera por usted, no sé si estaría vivo». El médico dijo que una coincidencia de sangre sugiere la posibilidad de un parentesco. «¿De dónde eres? ¿Quiénes son tus padres?». En ese momento, algo se apretó en el alma de Amalia. Incluso tuvo miedo de albergar la esperanza de que fuera su padre. Pero secretamente en su corazón creía en un milagro. Cuando empezó a contarle dónde y con quién vivía, sobre su madre y todo lo que sabía de las historias de Rosalía, comprendió, por los ojos de Alejandro, que así se llamaba el paciente, que un milagro era posible. Ella ya sabía en esos momentos que por fin había encontrado a su padre, pero decidieron documentarlo. Esperaron ansiosos el resultado de la prueba de ADN y tras recibirlo, se sentaron en silencio y lloraron largo rato abrazados. Mi padre habló de cómo él y Paloma se habían conocido, de cómo se habían enamorado, de cómo se habían amado y estaban a punto de casarse. Pero entonces él y mamá habían sido jóvenes y tontos, habían roto por tonterías y se habían dicho muchas tonterías. Él ni siquiera sabía que ella estaba embarazada. Fue directo al ejército y se quedó en esa ciudad después de eso. Intentó buscarla un par de veces. Paloma había ocultado cuidadosamente que era del campo, fingiendo ser de la ciudad, y él creyó sinceramente que era de ese pueblo. Así que la buscó por la zona donde vivían, pero nadie sabía dónde había desaparecido la chica. Durante horas y horas, los dos permanecieron sentados en silencio en la habitación, cogidos de la mano y sin creer lo que había ocurrido. El padre lloró, acarició el pelo de Amalia y dijo: «Perdóname, hija mía, por el amor de Dios. No tengo familias ni hijos. Creí que nunca la tendría. Viví 20 años con mi mujer, pero Dios nunca me dio hijos. Mi mujer murió hace 2 años. Ahora soy muy feliz, tengo una hija». Era como si no pudiera creer lo que había ocurrido.
Aquella tarde se sentaron tomados de las manos durante largo rato y hablaron de sus vidas. Por fin Amalia pudo, como en los sueños de su infancia, tumbarse sobre el pecho de su padre y hablar de todos los problemas, penas y alegrías. El feliz reencuentro entre padre e hija se publicó en el periódico local y en un par de días fueron noticia de primera plana. En la portada del diario aparecía una foto de Amalia sonriendo y acurrucada junto a su padre. Tras recibir el alta hospitalaria, Alejandro García insistió en que su hija se fuera a vivir con él. Estaba deambulando por las esquinas, pagando dinero, mientras yo estoy solo en la mansión, le dijo Amalia cuando la conoció. Ven a vivir conmigo, es más divertido juntos. Yo estoy todo el día trabajando y tú no estás en casa y tomaremos el té por las tardes. Amalia se sintió incómoda, pero su padre insistió y ella y Belich se mudaron al piso de su padre. Y ella era feliz cada noche aprendiendo más y más de su vida y hablándole de sí misma. Su padre vivía en un piso enorme, casi en el centro de la ciudad. Había un gran recibidor, una cocina-comedor con una enorme mesa redonda y 3 habitaciones enteras. Cuando llegaron, mientras Amalia miraba a su alrededor, su padre dijo con tristeza: «El piso lo heredó la abuela de mi mujer. Podríamos haberlo vendido y comprarlo algo más pequeño, pero mi mujer y yo esperábamos tener una familia numerosa, nada menos que 5 hijos y muchos nietos. Incluso nos quedamos con una gran mesa de comedor». Cayó bruscamente y no volvió a hablar sobre ello. Amalia se dio cuenta que por ahora era como una herida abierta para él. Se acomodó en una de las habitaciones. La habitación no era muy grande, pero estaba bien pensada y era muy luminosa. Un gran ventanal daba a la parte soleada y al parque, lo que hacía que la habitación nunca pareciera nublada. Todos los muebles estaban elegidos en el mismo tono claro, lo que hacía la habitación aún más soleada. Una hermosa cama tallada, una mesa de noche, una mesa ordenada con un espejo y un puff, un armario con una fina línea de dorado. Todo era de alguna manera ligero, aireado. Era como si la habitación hubiera sido preparada a sabiendas para una niña, una hija. A Amalia le daba vergüenza preguntar a su padre para quién estaba pensada, pero el aura de la habitación era muy buena y a Amalia le gustó de inmediato. Después de mudarse, el padre propuso invitar a una tía y a su familia a conocerlos. Ya conocía a los parientes por las historias de su hija y tenía prisa por conocerlos. Al fin y al cabo, él y Amalia resultaron ser personas completamente solitarias, que se habían encontrado milagrosamente y estaban deseando conocer a sus nuevos parientes. En su primer fin de semana pusieron la mesa juntos y tuvieron una comida muy familiar y cálida con Natalia y Sergio, que habían llegado con una gran tarta. Ismael entró unos minutos para conocer al padre de Amalia y salió corriendo disculpándose, susurrando una última palabra a su hermana. «Me aseguraré de presentártela, pero mientras tanto lo siento». Amalia sintió que ahora era la persona más feliz del mundo. No estaba sola, tenía una tía, un primo y un padre. Por delante de su anhelada meta estaba la facultad de medicina, un trabajo que le gustaba cada día. Ahora se llamaban a menudo y con su hermano se hicieron tan buenos amigos que se veían casi todos los días. Ella trabajaba cerca de su despacho y él podría aparecer a la hora de comer, incluso después del trabajo, y llamarla a una pastelería cercana para tomar un café y su tarta favorita. Amalia ni siquiera se sorprendió por esta propuesta y prometió estar libre en media hora. Intentó terminar todo rápidamente y cuando entró en la pastelería se sorprendió de que su hermano no estuviera solo en la mesa. Había una espectacular mujer rubia de pelo largo y un joven sentado a su lado, cuya visión le puso la piel de gallina. El hermano se levantó para recibirle. «Te presento a mi hermana, encontrada por casualidad, Amalia, pero ahora mi única y más amada». Tomando a Amalia bajo el brazo, le indicó el camino a la chica de la mesa y continuó en el mismo tono. «Y esta es mi favorita. Espero que se convierta en mi esposa, Leticia». Guiñó un ojo e hizo un gesto con la cabeza hacia el apuesto hombre de la mesa. Dijo: «Este es mi fiel y leal amigo, Martín, soltero, sin hijos. Hermana, por favor presta atención». Amalia se puso inmediatamente colorada, incapaz de acostumbrarse a las bromas de su hermano. Tuvo miedo de levantar la mirada hacia Martín y se limitó a tenderle la mano en silencio.
Sus ojos negros, bajo un abanico de largas pestañas, parecían dibujados por un buen artista. El pelo rizado y corto añadía aún más encanto. Cuando Martín sonrió, diciendo que estaba encantado de conocerla, Amalia se dio cuenta de que estaba perdida. Al principio se sintió incómoda en aquella compañía. Era obvio que se conocían desde hace mucho tiempo, tenían mucho en común y mucho que recordar. Pero al cabo de media hora se había olvidado por completo de que apenas conocía a los chicos. La comunicación era fácil y directa. Los chicos no paraban de bromear y contar chistes, y ella y Leticia se limitaban a reír alegremente, pidiéndoles que pararan. Cuando llegó la hora de separarse, Martín pidió permiso para acompañar a Amalia, y ella no pudo resistirse. Decidieron caminar, así que dejaron el coche de Martín en el hospital y caminaron por calles bellamente iluminadas durante un buen rato. Martín resultó ser un tipo amable y muy sencillo. Era estudiante a tiempo parcial y trabajaba en la empresa de la construcción de Sergio Tego. Tenían mucho en común, leían los mismos libros, veían la misma película. E incluso le gustaba lo mismo el tiempo, la época y el año, y los dibujos animados. Aquella noche, los dos no querían separarse, pero ya era más de medianoche y acordaron verse al día siguiente. Esa noche, Amalia se fue a la cama sonriendo feliz. No recordó la amarga experiencia del amor, sino que esperó a que llegara el día siguiente. Quería volver a ver a Martín y hablar, hablar y hablar de cualquier cosa, siempre que estuvieran juntos, siempre que estuviera cerca el uno del otro. Empezaron a ver a Martín todos los días. Una semana más tarde, Martín vino a buscarla al trabajo con un enorme ramo de flores y empezó directamente, de frente, por así decirlo. Amalia, por favor, no me interrumpas. Solo podía soñar con una chica así. Supe enseguida que ese era el tipo de esposa que quería. Cásate conmigo. Quizás sea una tontería oír esto, después de una semana de conocernos, pero te quiero. Ella se quedó desconcertada. Hacía una semana que se conocían y no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Pero de repente se dio cuenta de que tenía miedo de perderle, así que decidió dejarlo así. De alguna manera, todos a la vez, en el mismo aliento, en voz muy baja dijo: Martín, estoy de acuerdo. Esa misma tarde, él la llevó a conocer a su madre. El padre de Martín había muerto en una obra hacía mucho tiempo, cuando el niño aún tenía 3 años, y había vivido con su madre todos estos años. Elena resultó ser una mujer muy agradable, de baja estatura y ojos amables. Vio que Amalia estaba muy ansiosa e inmediatamente le dijo: Amalia, no te preocupes, no te comeré. Sobre todo, un protector como mi hijo te protegerá siempre a partir de ahora. Acompañando a Amalia a su habitación, le dijo que su hijo ya había hablado de su Amalia. Elena Alonso confesó que le había obligado a traer a Amalia aquí. Cuando estaban sentados a la mesa tomando el té con la tarta que había comprado, Martín dijo: Mamá, hoy le he pedido matrimonio a Amalia y me ha dicho que sí. Sugiero que vayamos pronto a ver a su padre y le pediré la mano. La mujer, conteniendo las lágrimas, se acercó a la niña, la abrazó y le dijo: Me alegro mucho por vosotros, niños. Hija, estoy muy contenta de que mi hijo vaya a tener una esposa tan maravillosa. Espero que a tu padre tampoco le importe tu matrimonio. En su día libre, Amalia puso la mesa con entusiasmo. Su padre le ayudó colocando las sillas y los platos. Cuando se enteró de que su sobrina se casaba, su tía le dijo que quería estar allí. Llegaron muy bien acompañados, Natalio Tego, Sergio Tego y su hermano Ismael. Enseguida se pusieron a ayudar, y para cuando llegaron Elena y Martín, ya estaba todo listo. La emoción de Amalia se desvaneció rápidamente. Todos parecían conocerse desde hace mucho tiempo. Discutieron activamente en la mesa cómo y dónde celebrarían la boda, qué tipo de champán y cuánto comprar, dónde encontrar un maestro de ceremonias. Era como si ya lo hubiera decidido todo por ellos, sin ni siquiera preguntar a la joven pareja. Martín solo intentó insertar alegremente: Quizá alguien nos pregunte a Amalia y a mí. A lo que Sergio Tego contestó con un guiño: Vuestro negocio es pequeño, amaos y besaos bien fuertes en la boda. Así que a practicar amargo. Con el paso del tiempo, para el aniversario de boda decidieron montar aquella gran mesa en el salón, en el piso de su padre. Se reunieron todos los que habían estado en la fiesta de casamiento, menos la propia Amalia, así que fue una casualidad que ese fuera el momento en que todos no pudieron sentarse a la mesa hasta que supieran las noticias de la maternidad. A primera hora de la mañana, Amalia se puso de parto y Martín la llevó al hospital de maternidad. Y ahora la mesa estaba puesta con los platos más exquisitos, pero todos estaban esperando. Solo Sergio Tego y Alejandro García
tuvieron un momento y levantaron en silencio un brandy en la cocina a la salud de la parturienta mientras susurraban un brindis. El timbre del teléfono en casa de Martín parecía haber triplicado su fuerza. Después de escuchar el altavoz, arrojó alegremente el teléfono sobre el sofá y abrazó a su madre al grito de «Felicidades, mamá, por tu nuevo título, abuela por partida doble. Tengo 2 hijas, soy el padre más afortunado». Lo que empezó en el piso, todo el mundo se abrazaba, se besaba, se felicitaba. Esa noche los brindis no solo fueron por la felicidad de los jóvenes, sino también por la salud de mamá e hijas. En lugar de un saludo festivo en la mesa, todos escucharon la noticia de Ismael, de que él y Leticia también habían decidido casarse. Pero la sorpresa para los presentes fue otra noticia. El padre de Amalia se acercó y dijo: «Ya está, ha llegado el momento. Quiero que esta fecha sea memorable para todos, pero a nuestra manera. Ahora, abuelo y abuela, tenemos derecho a decir lo que nos parezca. Elena, cásate conmigo también, que todo salga bien para todos». Elena estaba confusa, pero entre aplausos y gritos de amargo no pudo negarse y besó a su prometido. Queridos amigos, hasta aquí la historia del día de hoy. Si te ha gustado, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.